Hola, calor es un término bastante usado en nuestro vocabulario. ¿Pero qué es el calor? Bueno, este es un tipo de energía que se presenta únicamente en tránsito y se da entre los cuerpos que tienen distinta temperatura. ¿Cómo así? Veamos, si tenemos un cuerpo, que le llamaremos el cuerpo A, y se encuentra a una temperatura A, y por aquí tenemos a otro cuerpo que llamaremos B y tiene una temperatura B. Y además la temperatura en A es mayor que la temperatura en B. Entonces, esta diferencia de temperaturas produce que surja o se transmita energía del cuerpo de mayor temperatura hacia el cuerpo de menor temperatura. Esta transferencia de energía se conoce como calor. Y como vemos, es un tipo especial de energía, pero está siempre en tránsito. Muy bien, ahora vamos a ver cómo es que se propaga el calor. El calor se puede propagarse de tres maneras. La primera de ellas, bueno, vamos a ver la propagación mediante la conducción, donde observamos la propagación del calor mediante la conducción. Por ejemplo, cuando en una barra metálica se calienta uno de los extremos, ya puede ser mediante una llama, entonces el calor aquí ha sido transmitido a un extremo de la barra y se va a encontrarse una temperatura A que va a ser mucho mayor a la temperatura en el extremo opuesto, temperatura B. En este sentido, el calor va a transmitirse desde un extremo hacia el otro, debido al movimiento de las moléculas de esta barra. De esta manera, como vemos, se ha conducido el calor en dicha barra. También tenemos la propagación mediante la convección, donde observamos la convección, por ejemplo, en los líquidos o en los gases. Ponemos el ejemplo del líquido cuando se hace hervir sobre una olla agua. Entonces, al estar esta expuesta al fuego, el líquido en la parte inferior se va a calentar y va a aumentar su densidad. Entonces, al disminuir su densidad, el líquido en la parte inferior disminuye su densidad, va a ser elevado hacia la parte superior. Y por lo tanto, el líquido que se encontraba en la parte superior va a ser desplazado hacia la parte inferior. De esta manera, también se va a calentar y adquirir mayor energía. Este ciclo se va a repetir, logrando que todo el líquido contenido absorba energía. Este es la propagación mediante convección. También tenemos la propagación del calor mediante la radiación. ¿Cómo así? Por ejemplo, nosotros al estar expuestos hacia el sol, recibimos energía del sol en forma de calor. Pero esta es mediante la radiación. Muy bien, hemos visto entonces cómo se propaga el calor y qué es el calor. Vamos a ver ahora cómo podemos calcular la cantidad de calor. Para ello debemos definir o conocer también qué es la temperatura, ya que para que haya calor es necesario diferencia de temperatura. La temperatura es una magnitud que caracteriza al movimiento molecular de los objetos.
para indicar que esta temperatura se mide con un instrumento llamado termómetro. Muy bien, por lo tanto, este termómetro me va a indicar qué tan rápido o cuál es el grado de agitación de las moléculas que se encuentran en un objeto. Un punto muy importante es la energía interna. ¿A qué nos referimos con energía interna? También denotado con U. Esto nos indica el grado de agitación molecular dentro de un objeto. Al ser agitación molecular está bastante relacionado con la temperatura. Por lo tanto, esta cantidad de energía interna va a ser proporcional a la temperatura. Muy bien, ahora vamos a ver cómo calculamos la cantidad de calor, que se denota con la letra Q. Muy bien, un objeto, por ejemplo, ya sea que haya ganado o perdido calor, va a variar su temperatura. Si al inicio se encontraba con una temperatura inferior, al ganar calor va a aumentar su temperatura. Es por eso que denotamos como un cambio. Entonces, esta cantidad de calor que ha ganado se calcula como la masa del cuerpo, el calor específico del cuerpo, el calor específico es una CE, multiplicado también por la variación de la temperatura. Tengamos en cuenta aquí que la masa vamos a medirla en gramos, el calor específico se mide en caloría, gramo, grado centígrado, y bueno, la variación de la temperatura es lo mismo si se mide en grados Celsius, Fahrenheit, etc. Muy bien, como hemos visto, esto se puede dar ya sea para un calor ganado o también puede ser para un calor perdido. Muy bien, ahora vamos a ver algunos ejemplos. Antes de pasar a ello, para indicar que esta misma relación, la cantidad de calor, también la podemos encontrar como capacidad calorífica por la variación de la temperatura, donde esta capacidad calorífica, que se nota como C, es la multiplicación de la masa por el calor específico. Así también el calor específico es propio para cada sustancia. Tengamos en cuenta que el calor específico, por ejemplo, para el agua en estado líquido es igual a 1 con sus unidades caloría, gramo, grado centígrado, y también para el agua en calor específico, pero en estado sólido, es igual a 0,5 caloría, gramo, grado centígrado. Bien. Muy bien, veamos este ejemplo que indica: calcule la cantidad de calor que se necesita agregar a 200 gramos de un trozo de aluminio para que su temperatura cambie de 25 grados centígrados a 35 grados centígrados. Considere que el valor del calor específico del aluminio es 0,3 caloría gramo grado centígrado. Muy bien, vamos a dibujar primero a la situación. Entonces tenemos un trozo de aluminio. Este es el trozo de aluminio que nos dice que su masa es igual a 200 gramos. Y se quiere elevar su temperatura desde una temperatura inicial de 25 grados centígrados hacia una temperatura final. En un punto final, él va a tener una temperatura de 30 grados centígrados. Muy bien. Ahora, para lograr este cambio de temperatura, se le tiene que dar cierta cantidad de calor. Y lo que queremos averiguar, cuánto es esa cantidad de calor.
Muy bien. Para ello vamos a usar la relación que nos indica que dicho calor se calcula como el calor específico del material multiplicado por la masa del material y también por el cambio de temperatura. Sabemos que el calor específico es igual a 0,3, 0.3 caloría grado centígrado. La masa en este caso es igual a 200 gramos y la variación de la temperatura de 25, bueno, es a 35 grados centígrados. En este caso no es 30, entonces hay un cambio de 10 grados centígrados. Por lo tanto, al ir simplificando, las unidades se van a irse, por ejemplo, los gramos, se van a irse grados centígrados, y únicamente nos va a quedar calorías, ¿no? Bueno, se fue gramo con gramo, centígrado con centígrado, 0,3 por 200 y por 10 se va a ir un 0 decimal con un 0 del 10 y nos va a quedar 3 por 200 igual a 600. Por lo tanto, el valor del calor necesario para ese cambio de temperatura será 600 calorías. Muy bien. Muy bien, veamos este segundo ejemplo. Dice, a cierto cuerpo de calor específico 0.5 calorías por gramo centígrado, se le agrega 500 calorías. Si la masa del cuerpo es de 100 gramos, ¿cuál es el cambio de su temperatura? Muy bien, vamos a dibujar entonces la situación. Tenemos un cuerpo, cualquiera puede ser la forma, pero sabemos que su calor específico es igual a 0.5. Vamos a dejar entonces el valor 0.5 y también conocemos su masa. La masa es igual a 100 gramos. Muy bien. Nos indica que se le ha suministrado 500 calorías. Entonces él ha ganado una cantidad de calor de 500 calorías. Ahora, necesitamos saber el cambio de su temperatura. ¿Cómo lo vamos a realizar? De la siguiente manera. Sabemos que el calor es igual al calor específico del cuerpo multiplicado por la masa y también por el cambio de la temperatura, que es lo que queremos saber. Entonces, el calor es igual a 500 calorías. El calor específico en este caso es 0.5 multiplicado por las calorías, las unidades grado centígrado. La masa en este caso es igual a 100. Y bueno, lo que queremos saber es el cambio de temperatura. Vamos a simplificar por aquí. Se van a ir dos ceros con estos dos ceros. Y solamente me va a quedar 5 entre 0.5. Bueno, acá también se va a ir calorías con calorías. Aquí es 100 gramos. Bueno, ¿no? Aquí está. Gramos, 0 con gramos. Y nos va a quedar 5 dividido entre 0.5. Y esto nos va a quedar en grados centígrados, que es el cambio de la temperatura. Muy bien, vamos a ver entonces que 5 entre 0,5, que es un medio, nos va a quedar igual a 10. Por lo tanto, el cambio de la temperatura ha sido igual a 10 grados.